Bienvenidos a otro Librarte. Tengo una tremenda, una excelente escritora, doctora de literatura. Tiene dos novelas, La última ceniza y El antes del después. Tiene otra que yo estoy con la ansiedad de saber de qué se trata, cómo se llama, y otra que está escribiendo. Montserrat Martorell, ahora sí, bienvenida. ¿Cómo estás, Mary Rogers? Tú me estabas contando que te queda poquito para doctorarte. Sí, después de 5 años y un día, finalmente me doctoro. Ha sido un viaje muy intenso, muy bonito también. Hice un doctorado en literatura hispanoamericana, pero me especialicé, hice una investigación en literatura de mujeres, en escritura chilena, literatura chilena. Así que bueno, en realidad me tocaba defender en septiembre, pero con el tema de las pandemias, los viajes, en fin, todas las cosas que han pasado, que pasaron en el 2020, se fue atrasando, y ya de este mes, al parecer, según lo que me dijo mi tutora, no paso. Así que estoy muy contenta en ese sentido, una meta más. Bueno, pero fantástico. Ahora yo te voy a repetir lo mismo que dije antes, que es cierto. De repente con la capacidad que tú tienes, los títulos están de más, porque donde va la Monse, si tú tienes la posibilidad de escucharla, por favor, se aprende siempre de ella, porque sabe un montón, tiene una memoria increíble y además es súper generosa porque comparte esos conocimientos. A propósito de la memoria, hablábamos off the record, que eres un poco vieja chica, si yo lo tengo claro. Pero ¿por qué se da eso? En el caso mío se da porque yo era hija única de un matrimonio mayor. En el caso tuyo. Sí, yo creo que siempre fui así, con mis anteojos gigantes, 5 años, muy lectora. Creo que los libros también te dan una madurez muy genuina, inicial, de contacto hacia lugares que te son vedados siendo muy chica. Y además soy la hija mayor de dos papás que se casaron muy jóvenes. Mi mamá se casó a los 21 años con mi papá a 23, los dos salieron de Chile sin haberse conocido, rumbo a Buenos Aires, estudiaron periodismo, muy valientes en esa época. Yo pienso en mi mamá, recién salía del colegio, yendo a estudiar a la universidad en Buenos Aires. Entonces, conversando con amigos y amigas de ellos, que son amigos míos también, me cuentan que ellos eran así, que tenían mucha personalidad, mucho carácter. En mi casa siempre se conversó mucho, se conversa mucho, se habla mucho, se discute, se habla de política. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, y el tema de la memoria viene un poco también de la familia de mi papá. Mi papá es un hombre de buena memoria, y ahí citando a Borges, que decía que la imaginación está hecha de convenciones de la memoria, y que si no tenemos memoria no podemos imaginar. Entonces yo creo que esas son dos cosas que siempre están ahí jugando y que ayudan mucho a la hora de escribir o elaborar una historia. Ahora, con un padre periodista, tu mamá también es periodista, ¿no? Mi mamá estudió periodismo, pero no terminó la carrera. Pero bueno, Hasta tenemos cuarto año. la misma línea, digamos. Con padres periodistas, con un montón de libros, ¿leías cualquier cosa desde chica? Sí, bueno, leía, mi primer libro a los 5 años fue El Principito, leía Mafalda, me reía con Mafalda. Imagínate, yo vivía en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, vivía hasta ahí hasta el año 96. Vivíamos en un departamento, entonces además salíamos mucho a pasear, los panoramas eran entrar a las librerías, a estar en el Ateneo horas y horas y horas. Entonces sí, aparte que ellos me leían mucho, me leían desde que tenía 6 meses. Después mi papá viajaba mucho, era editor en la revista Análisis, entonces él me dejaba grabados los cassettes con su voz, con los cuentos, yo me los aprendía y ya Ay, después qué empecé lindo. sola a leer. Así que la lectura, bueno, la lectura es un consuelo siempre, en cualquier época, y a mí me acompañó mucho Y en te ese acompaña hasta el día de hoy, porque todas tus actividades están en torno a la literatura, a la lectura. Bueno, la Monse además, no sé si lo dije al principio de esta grabación oficial, la Monse es profesora además, es docente de la universidad, creó un magíster, si bien eso es un magíster, ¿no? El que estás presentando, el que presentaste a la universidad. ¿De Alberto Hurtado? De Sí. Alberto Hurtado. Y creamos un magíster de escritura narrativa. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿En qué minuto escribes? Por favor, porque además de repente estás leyendo a las 2 de la mañana, así que...
Bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas que me organizo bien. Además, bueno, como profesora, uno, si bien está haciendo clases todo el tiempo, yo hago clases en la universidad a tiempo completo y también hago talleres literarios, pero tengo ventanas en el día. De repente mis horarios son extraños, entonces yo puedo tener una ventana de 4 a 7, por ejemplo. Entonces son 3 horas que puedo distribuir muy bien y que puedo estar escribiendo mi novela o leyendo un libro. Siempre, todos los días estoy en eso y además soy una persona que duerme poco. Bueno, no sé si duermo poco, tengo la ventaja de que por mis horarios siempre me armo horarios donde no me tenga que levantar, no tenga que madrugar tan temprano. Entonces hago un poco eso, me duermo muy tarde, me puedo quedar escribiendo fácil hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me puedo quedar leyendo hasta las 2 de la mañana. Entonces, lo que hice, algo que me costó, me demoré años en armarlo. Yo estudié periodismo, después hice un máster en escritura creativa en España, viví varios años en Madrid, luego hice este doctorado en literatura hispanoamericana, y era en el fondo lo que te decía off the record, que yo sentía, yo me casé con la literatura, como lo estoy dando todo por esto, mi vida gira en torno a los libros, y esa vida en torno a los libros tiene muchas patitas, y una es, bueno, es escribir, ahora llevo 100 páginas de mi cuarta novela, Eso, y la otra es momento. enseñar. La anterior, ¿qué pasa con la anterior? Porque yo la anterior no sé de eso y quiero como usted enterar, obvio. Sí, bueno, la terminé, la tercera la terminé hace un año exactamente, la terminé el 3 de enero. Y tuve algunas ofertas de editoriales, no me convencía, además que tuviste que fue un año súper difícil para las Sí, publicaciones, para los de escritores, todas entonces maneras. la dejé ahí y ahora estoy viendo ya, yo creo que va a salir en un par de meses, ya me estoy decidiendo. Pero yo no tengo esa como ansiedad de la publicación, por ejemplo, Ajá. como que yo sentía que este año no era un año para publicar. Publiqué otras cosas, sí, se publicaron poemas míos, por ejemplo, en una editorial peruana, en un libro, y varias otras cosas. Pero en un momento dije, bueno, si el 2021 tienen que salir 2 novelas o 3 novelas, bueno, será. Es como yo lo que creo importante y soy una convencida que lo que importa es que uno esté en un proceso creativo permanentemente, incluso aunque tu novela se demore un par de años en salir, y que Seguro. mientras tanto estés ocupada y tengas la cabeza, bueno, armando cuentos, poemas, una nueva novela, un nuevo proyecto, eso, la creación finalmente. Bueno, la creación es una forma de vida, sin duda, y abarca una serie de ámbitos. O sea, de repente yo hablando con los alumnos le digo, mira, hay algo que le copié creo que a la Ana María Shua, que dice, uno tiene dos formas de organizarse. Hay unas rutinas que son rutinas duras y las rutinas blandas. La rutina dura es la rutina donde tú estás, dices ya, ok, voy a escribir de tal hora a tal hora. Y la blanda es que estás pensando todo el tiempo en lo que vas a escribir, lo que vas a crear, lo que vas a inventar. No sé, yo creo que eso es fundamental. Ahora, siempre se necesita, para mi gusto, por lo menos, un espacio de procrastinación. Tú no ves Sí, series. completamente. ¿Dónde procrastinas? ¿Cómo? 1000 veces. Aquí en el living, yo vivo sola en un departamento en Ñuñoa. Este es como mi habitación propia, un departamento que tiene 80 metros, 85 metros. Eh, Que te quedó estoy precioso. Estoy sola la mayor parte del tiempo y me tiro en ese sofá a leer, a pensar, a escuchar música. Anoche me quedé, yo creo que horas, la música para mí es muy importante, mirando el arbolito prendido. Tengo muchos momentos así, también este año empecé a hacer mucho ejercicio, hago 2 a 3 veces a la semana, esos son momentos donde yo ya no estoy pensando, no estoy dándole vuelta a las cosas, estoy más concentrada en mi cuerpo. Son como nuevas formas que he empezado a descubrir y que me parecen súper importantes también. Súper Hemingway hablaba de eso, hablaba de lo importante del agotamiento que generaba la escritura en el propio cuerpo. Sí, Y claro. si uno analiza la vida de los autores, de las autoras, muchas veces lo mal que lo pasaron con la escritura, o sea, la Bombal decía, lo paso mal escribiendo, Rulfo lo decía, en un momento dejó de escribir. Bueno, algo ocurría ahí, una ansiedad, y yo creo que esa ansiedad se tiene que canalizar en diferentes lugares, en una terapia, si uno puede hacerlo, tiene la posibilidad, en ejercicio, que también puede terminar siendo una fuente de terapia, porque si no, te vas comiendo la cabeza, porque los Bueno, escritores hay dos, somos personas obsesivas que le damos vuelta mucho a las cosas, y hay dos ya cosas vemos ahí. el caso de José Donoso, por ejemplo. 7 años le costó armarlo y qué sé yo, pero estaba pensando en Murakami. Murakami sale a trotar todos los días, Siempre. entre
una cierta cantidad de horas que escribe y después sale a trotar y sigue de largo. Y también me acordé de otra cosa, que yo no sé si estás tan de acuerdo con lo que dice la Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert dice que la mayoría de los escritores sufre y ella considera que no. ¿Será que es un tipo distinto de literatura, un poco más comercial? No, no sé, ¿cómo ves tú ese comentario? Yo he sufrido con la literatura, por la literatura, he sufrido escribiendo los libros que he escrito, quedo muy cansada después de que termino una novela. Yo creo que uno pone mucho de sí mismo, incluso aunque no sea biográfico, aunque no sean escrituras del yo, hay como mucha compenetración en eso. Y creo que hay algo de masoquismo, hay demonios también, pero ahí yo soy una fiel devota de Rilke, como temo que si me quitan mis demonios se puedan morir mis ángeles. Entonces, finalmente es eso, toda herida es una luz, la escritura es dolor también, la escritura es grietas, pero la escritura también te trae muchas satisfacciones. A mí la literatura me ha traído amigas, la literatura me ha traído viajes, la literatura me ha traído momentos de soledad, de introspección, la literatura me ha permitido ponerle nombres al amor, por ejemplo, o tener como concepciones más profundas de las cosas que me rodean o de las cosas que pienso y las cosas que siento. Como tallerista, yo hago talleres de lunes a viernes a veces o de lunes a sábado. Me ha permitido conocer gente que vibra en torno a la literatura, que vibra en torno al ejercicio y al oficio de escribir. Yo la verdad es que haber descubierto esto y haberlo descubierto tan temprano, para mí ha sido como lo más bonito de mis Y si elecciones. mañana te dijeran, Monse, si mañana te dijeran, Monse, no puedes escribir más, no puedes leer más, ¿qué harías? ¿Qué otra alternativa tomarías como para entregar tus pensamientos y para trabajar con la creatividad? Entraría a estudiar psicología, Ajá. que de hecho es como un tema que tengo muy pendiente, todo el rato le doy vuelta, ahora que terminé el doctorado, a mí me encanta estar estudiando, o sea, yo no he parado desde que, no sé, desde que salí del colegio no ha habido ni un año que no haya estudiado algo. Hice un diplomado en filosofía, entré a un magíster en filosofía también, después entré al máster de escritura creativa, al doctorado, entonces a mí la psicología es una carrera que me vuelve loca, leo mucho, tú revisas en la biblioteca, hay mucho de psicoanálisis, así que todo el tiempo pienso, bueno, y si ahora lo hago, lo hago. Así que bueno, si me dijeran que la literatura se acabó, estudiaría psicología y quizás después estudiaría derecho también, que es una carrera que igual siempre me rondó. Mira, bueno, siempre la parte humanista, o sea, uno le tira a Sí, la siempre. parte humanista, no hay caso. Oye, el otro día, entre todas las cosas, yo te psicopateo todos los días en tus stories de Instagram y citaste a la Renata Alder. Por ahí decía ella que la mayoría de los escritores no escriben. ¿Por qué? No entiendo. A ver, cuéntame. ¿Cómo ves eso tú? Y es cierto, completamente. Joaquín Sabina también lo dice, como escritores que no Así. escriben, tiene un verso muy bueno. Yo creo que así como hay gente que es verborreicamente narrativo, como la Amélie Tom, como la Rosa Montero, la Julia Navarro, qué sé yo, hay escritores que escriben una novela, escriben dos novelas y que nunca más volvimos a saber de ellos. Murakami dice precisamente, es muy fácil escribir una muy buena primera novela o que te vaya relativamente bien, una segunda, o lo difícil es como mantenerte en este mundo. Ahora, eso también tiene que ver con el tema de la publicación, porque de repente hay gente que tiene un montón de novelas y que tú lees cosas que son súper interesantes y, tal como dices tú, a ti no te afecta mucho, no es algo que anheles el tema de la publicación, pero igual que los músicos, digo yo, si quieren que, nosotros queremos que lean nuestras cosas, porque sería una Sí. mentira decir, oye, no, si en realidad yo escribo No, no, de todas maneras, no. Y ojo, a mí me interesa mucho cómo publicar y estar permanentemente publicando, ojalá cada 2 años, esa es más o menos la idea o la noción que yo tengo.
Pero también, claro, hay años como el año que pasó, años pandémicos, que uno decía, bueno, no es el año para publicar la novela. Exacto. Es un año más de lectura, es un año más de escritura, no sabemos cómo se va a venir este año. Yo creo que se necesita mucha tenacidad para mantenerse escribiendo un libro tras otro libro, tras otro libro. Y Se además vivir necesita de mucho. eso. O sea, vivir es imposible. Yo creo que lo que uno puede hacer es como vivir de la literatura y que tiene que ver, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo vivo de la literatura porque hago clases de literatura todo el día y hago talleres literarios y escribo además, y ese rompecabezas y ese mapa para mí funciona muy bien y estoy muy contenta de haberlo encontrado. O sea, me demoré como un par de años en darle forma y ahora ya tener como cierta estabilidad, y me pone muy feliz las decisiones también que he tomado, pero no es algo fácil, no es sencillo. Hay que jugársela mucho, hay que darle mucho tiempo, hay que dejar de hacer muchas cosas. O sea, esta semana yo he estado encerrada toda la semana. Si alguien me quiere venir a ver, me tiene que venir a ver porque yo de repente ahí no paro de clases y en el día tengo reuniones y entonces uno deja de hacer muchas cosas por la literatura. Pero Eh, cuando es un amor y una pasión. claro, pero uno le da más tiempo quizás a otro tipo de cosas, como una relación de pareja, por ejemplo. Eh, ¿Somos yo no, solitarias las escritoras de alguna forma? sí, yo creo que sí, yo soy un ser muy social, tengo hartos amigos, amigas, gente que viene a esta casa, pero tengo muchos momentos de soledad y ahí yo creo que es como lo que dice la Marguerite Duras, como la soledad se busca, la soledad se habita también, uno necesita estar solo y por eso me gustan tanto los talleres y hacer clases, porque bueno, si es que Cioran decía, si uno se llena de sí mismo se vuelve loco, pero si se llena de literatura se llena de escritor, pero ese conocimiento se tiene que compartir también hacia los demás, porque si no, bueno, te conviertes en alguien muy difícil, muy complejo. Sí, hay gente que te mira y te pregunta lo que haces y ya, no, escritor, es como, claro, un poco loco, un poco demasiado profundo. ¿Crees que a la gente de repente le cuesta darle vuelta a las ideas, que la gente escapa un poco de pensar un poco más profundo? Sí, de todas maneras, a veces me pasa que mi cuñado, por ejemplo, que lo adoro, que es ingeniero, es extranjero, lleva como 7 años con mi hermana, de repente yo le hago preguntas existencialistas y me dice como, nunca he pensado eso, ¿por qué piensa eso? Me dice. Como, entonces, claro, hay gente mucho más práctica, más pragmática, de repente son más felices también. Exacto, Sí, yo he uno pensado le lo da, mismo. uno le da vuelta a todo, uno cuestiona, uno a veces es media esclava de su pasado, de las decisiones que ha tomado, de los amores que perdió también. Ahí yo soy muy pesoa para mis cosas, como ahora ya cada vez menos, porque ya me he terapiado pero sí creo que los escritores, las escritoras somos personas que somos muy nostálgicos, somos muy melancólicos, tenemos como una devoción por lo que fue, a veces idealizamos ese lugar también y nos cuesta despegarnos de lo que hemos querido. De lo que podría ser muchas veces. Entonces el sueño siempre está ahí, la idealización, tal como dices La tú, la buena. fantasía, Claro. Pero completamente. es fantástico, yo no podría vivir en otro mundo. Es decir, hoy día me encontré con esas típicas cosas que uno se roba de Instagram que decía, nunca permitas que te pongan el tornillo que te falta. Y salió una niñita corriendo, la escuché maravilloso. Eh, yo creo que el mundo sin un poco de locura es una lata. O sea, es decir, la rutina diaria tiene que ser algo que a uno, o sea, es una rutina buscada, como la rutina que buscamos nosotros, que es algo que te apasiona. Si Claro. no, Sí, no, yo no podría vivir, no podría estar sentada en un escritorio, yo necesito entrar, salir de las clases. Esta misma vida pandémica, virtual, de tanta conexión, se me hace muy entretenida, muy interesante. Conozco gente nueva todo el tiempo, tengo alumnos, alumnas de diferentes partes, El Salvador, Estados Unidos, Buenos Aires, diferentes regiones de Chile, como la literatura te abre mucho la cabeza, sí. leyéndola, pensándola, sintiéndola. Querida mía, estamos llegando al final y te voy a hacer la pregunta típica. ¿De qué quieres librarte? ¿De qué quiero librarme? Es una buena pregunta. Eh, Ahora que fue el año nuevo hace poco tiempo, ¿Mm?
escribí esas cosas que quería mantener, esas cosas que quería olvidar, esas cosas que me gustaría que me pasaran. Eh, yo creo que siempre me gusta librarme de la gente que no hace bien, que no le hace bien a uno. La gente Y tóxica, como dicen por ahí. sí, y soy buena para eso, como me alejo rápidamente de esas cosas, pero es como algo que siempre, siempre me gustaría como librarme de la gente que no te aporta, de la gente que intenta insegurizarte, de las piedras que te ponen en el camino, saltarlas, pasar por ahí bailando. Qué Eh, bonito eso, saltarlas, pasar por ahí bailando, me encantó eso. Hay que librarse de los demonios de las personas. ¿Sabes de lo que hay que librarse? Ujú. Y voy a citar a Ítalo Calvino, del infierno de los vivos. Ítalo Calvino decía en Las ciudades invisibles, el infierno que será es aquí, aquel que habitamos todos los días, aquel que habitamos formando y que estando juntos. Y ahí él da como las maneras que tenemos para librarnos de él. Entonces, sí, yo me quiero librar del infierno de los vivos. De todas maneras, y creo que el infierno de los vivos tiene que ver con la gente que no está contenta con lo que es ni con lo que hace. Eso es otra idea. Querida, muchas gracias. Y perdón por la primera parte que no grabamos. No, gracias a ti, Mary. Qué bonito este programa, qué bonito compartir contigo, verte, aunque sea a la distancia. Te mando un beso, un abrazo grande y que vengan Sí, más historias y felicitaciones por tu último libro que está además precioso, lo recomiendo muchísimo. sí, Así que un placer haberte leído hace tan poco tiempo. linda, un beso grande. Nos vemos.